¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles nuevamente y darles la más cordial bienvenida a todas y a todos a una emisión más de Desde la Barrera, este lunes 4 de junio de 2018. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios del Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Gracias por acompañarnos y gracias a todas y a todos los que respondieron hoy a nuestro sondeo en distintos puntos de la ciudad para recoger su opinión sobre nuestro tema de esta noche. Gracias también por seguir participando a través de nuestras redes sociales y llamándonos al 33 22 42 06 90 y dejándonos ahí sus críticas y comentarios. En abril pasado abordamos un asunto que consideramos obligado, el tema de la crisis de inseguridad que atravesamos en el país, en Jalisco y en nuestra ciudad, en medio de la cual se desarrolla el más grande proceso electoral en la historia política del país. El tema ha sido recurrente desde diciembre pasado, que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran el Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, propuso analizar la posibilidad de la amnistía y que pues generó todo un debate. También volvió a aparecer ese tema con el asunto del obispo que fue a la montaña de Guerrero a tratar de mediar entre la banda de la delincuencia organizada que dominaba esa zona y en busca de elecciones más tranquilas. Ahora vamos a volver a retomar el tema aquí en Jalisco, pero antes de continuar, veamos. No es solo el caso del asesinato de Juan Carlos Andrade Magaña, exalcalde de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, y quien competía nuevamente por la alcaldía de ese municipio, masacrado el 14 de abril de este año, sino decenas de homicidios más en todo el país, lo que ha motivado que cientos de candidatos hayan declinado en sus aspiraciones de elegirse en un puesto de elección popular a causa de la inseguridad. Con la muerte de un candidato a regidor hace 3 días en el estado de Guerrero, suman 103 los aspirantes ya registrados y en campaña los asesinados en el proceso electoral 2018. En Jalisco han renunciado ya 29 candidatos y se han realizado 207 sustituciones motivadas en su mayor parte por la inseguridad. El sentido común de los ciudadanos se imponía en murmullos, comentarios y hasta en reclamos abiertos. El exfiscal y ahora exsecretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, se tenía que ir, dejar el cargo y hasta la ciudad, después de los sucesos trágicos que se desencadenaron tras el atentado que sufrió el pasado 21 de mayo. Ese mismo sentido común es el que seguramente se hubiera impuesto si meses antes alguien hubiera preguntado si era conveniente que el polémico policía regresara a Jalisco, luego de que ya se encontraba, dicen, en algún lugar de los Estados Unidos de Norteamérica, puesto que fue siempre un secreto a voces que estaba amenazado de muerte. Bueno, pues hoy vamos a retomar el tema a propósito también de la publicación del 4º informe de violencia política en México, que se dio a conocer la semana pasada y que reporta cómo de septiembre de 2017 y hasta el pasado 26 de mayo en el país se han registrado ya 102 asesinatos en contra de precandidatos, candidatos y políticos de diferentes estados del país. En el documento que elaboró Etelect Consultores, se revela que 112 políticos han recibido amenazas
o han sido víctimas de actos de intimidación, de los cuales 60 son candidatos y 16 eran precandidatos. Se lee en este estudio que durante ese periodo se han registrado un total de 357 agresiones globales contra políticos y candidatos. De estas, el 72% se han dirigido contra políticos de oposición en relación con los partidos que gobierna cada entidad o cada municipio. Hay que decirlo, es en este nivel de gobierno donde más agresiones hay. De estas, 12 se han registrado en Jalisco. La entidad que mayor agresiones reporta es Puebla, seguido de Guerrero y Oaxaca y finalmente Veracruz ahí en el top 3 de este caso. Hoy vamos a hablar de este tema con los árbitros electorales de Jalisco, con Guillermo Alcaraz Cruz, quien es el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, y con Carlos Manuel Rodríguez, quien es el presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, y con el doctor Andrea Busoletti, investigador del Departamento de Estudios Políticos y del Observatorio de Procesos Electorales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a una pausa y regresamos para iniciar de lleno con el tema y con la conversación con nuestros invitados. Quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a Desde la Barrera. Gracias por continuar con nosotros. Gracias también a todos por sus comentarios. ¿Usted considera que esta crisis de inseguridad y de violencia ha repercutido en el proceso electoral en marcha? Gracias a todos por sus opiniones. Veamos. Pienso que es responsabilidad de gobiernos anteriores como el presente que se encuentra ahorita. En la cuestión política, pues no miramos una conformación ideal para que el país lleve un cambio, dado el caso que el candidato puntero promete muchas opciones, pero no dice cómo se van a realizar y de qué manera van a funcionar a periodo claro y corto. Los otros dos candidatos pues no dan ninguna información sobre la seguridad que viven en el país. Simplemente están aportando ideologías propias, pero la ciudadanía percibimos que el salir a la calle ya es una dificultad. Si tienes un convivio familiar, es otra situación que no la puedes realizar como en antaño. Visitar lugares públicos, estar en una plaza, pues es ya insostenible. La situación de la violencia, bueno, pues mientras hay un que está alentando a los criminales porque los va a perdonar, pues la situación va a empeorar. De veras hay que razonar nuestro voto. Yo votaré por el segundo lugar para que ese tipejo no suba al poder. ¿Cree que ha afectado Claro. Él está buscando el río revuelto. Ya soltó el tigre. Por eso hay tanto asesinato entre los políticos. Es una verdadera desgracia. Estamos peor que en los tiempos de Álvaro Obregón. Y todo por culpa de un señor que tiene obsesión por el poder. Ahorita está desatada la violencia, lo que pasó en Guanajuato con los de tránsito, en Michoacán con los polis también, y aquí en Zapopan, en Guadalajara, a la plena luz del día. Te abrazan como si fueras tu amigo y te están asaltando, te están poniendo la punta acá y ahorita lo que hace falta es uno que de veras se ponga las pilas, sea el partido que sea, pero que atienda la seguridad, que es lo principal, ir a trabajar seguros, regresar a la casa seguros. Y que ahí se pasan la bolita unos y otros y ahora sí que, pues mira, desgraciadamente decían que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Pero les está tocando ahorita a todas estas personas y digo, qué necesidad de esperar a que pase todo esto.
pudiendo poner un alto y un hasta aquí. Gracias a todos por sus opiniones. Retomamos nuestra conversación con Carlos Rodríguez, presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, y con Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Decíamos, de acuerdo a este reporte, 102 víctimas en lo que va del proceso electoral que tienen que ver con el proceso electoral. Y leíamos también el reporte de un reportaje periodístico de un diario, del diario Excelsior. Ellos habían contabilizado hasta mediados del mes pasado más de 110 cambios de candidatos que habían argumentado inseguridad y temor a verse afectados en su integridad personal para bajarse de las candidaturas. Y en Jalisco, tengo entendido, en lo que va del proceso, han pedido también cambios, más de 300 candidatos, no todos ellos por el tema de la inseguridad, pero ha gravitado en algunos casos esa causa. ¿Cómo lo has percibido tú, Guillermo, este tema? Mira, Jaime, sí hemos tenido sustituciones en un número importante, pero creo que más se han debido al tema de la paridad. Este ejercicio que hemos tenido que agotar por primera vez, muy saludable, por supuesto, para la participación de todos y todas dentro de un ejercicio democrático, porque ahí sí lo tenemos identificado. Ahí sabemos precisamente que se trata de un tema de paridad, ya sea porque en un principio no se cumplió con bloques de paridad, tuvimos que atender inclusive sorteos para resolverlo, en otro caso porque el tribunal nos ha ordenado que atendamos el tema de la paridad. Pero en el caso particular de las sustituciones que pudieran darse a partir de una condición de temor, no lo sabríamos, no tendría que justificarse para que la sustitución pueda ser procesada por nosotros. Y no tenemos una sola sustitución que justifique precisamente su razón en virtud de un temor, en virtud de la violencia. Entonces, sería muy difícil para nosotros hoy manifestarnos en el sentido de los que pudieran darse a partir de ello. Estamos enterados por los medios, pero el instituto formalmente no ha recibido un dato en ese sentido. O sea, el instituto, los partidos no llegan y dicen, oye, voy a cambiar de candidato porque este se me bajó por amenazas. O la renuncia del propio ciudadano, que habiendo siendo candidato, nos diga, voy a renunciar, esperando que el partido sustituya mi candidatura, porque yo no encuentro condiciones de seguridad para mantenerme. Tampoco no lo así hemos lo han encontrado. dicho. No. Y llama la atención porque les comentaba, de acuerdo al cuarto informe de violencia política en México, durante este periodo se han registrado 357 agresiones. De estas, 72% se han dirigido, y eso es un dato importante, contra candidatos de oposición y en relación a los partidos, ¿no? De donde son, y de esas 72, 12 han sido en Jalisco. Hay por ahí, digo, ya el asesinato del candidato de Jilotlán. Así es. A partir de ahí, a la fecha, ¿no han sentido un enrarecimiento en la actividad política? No, te quiero decir, inclusive recientemente, personal del Instituto Nacional Electoral anduvo trabajando por aquella zona y lo hizo en condiciones de normalidad. Claro, siempre se les recomienda que en los espacios donde desarrollen sus tareas lo hagan con el cuidado debido. Pero no hay una información en ese sentido. Te quiero decir que en el ámbito federal hemos tenido algunos cambios que no son relevantes, particularmente en suplencias de fórmulas de candidatos a diputados, pero no ha sido relevante este asunto. Así que en ese sentido te puedo decir que seguimos trabajando las instituciones electorales en condiciones de avanzar hacia esta fecha tan importante como es el 1 de julio. Recuerdo que por allá a inicios de año, por ahí de marzo, cuando un obispo de Guerrero se reunió con un grupo de la delincuencia organizada en la montaña de Guerrero para pedir que respetaran las campañas, que hubiera campañas electorales en paz, la Secretaría de Gobernación emitió un protocolo al que tenían que acudir los candidatos que sintieran la necesidad de alguna defensa, tramitando la vía
el INE. De esa fecha hoy en Jalisco, ¿alguien ha solicitado ese protocolo de protección? Ningún candidato ha solicitado protección, ni que se aplique el protocolo en su caso, y lo hemos difundido de tal manera que inclusive se ha dado información públicamente para el efecto de que quien se encuentra en una circunstancia de esta naturaleza, basta con que nos haga llegar la solicitud correspondiente y la enviamos a la instancia que corresponda. Acá, de los candidatos a nivel local, ¿cuántos han solicitado algún tipo de protección especial? Sí, por disposición del propio código, nosotros nos constituimos en un canal para darle solvencia a las solicitudes que se formulan y tenemos 9 solicitudes. 9 solicitudes, me parece que ese sí es un número que puede resultar en indicador, en virtud de que en una contienda en la que se resuelven 125 municipios, 20 diputaciones de mayoría y por supuesto la gubernatura, pues 9 es un número todavía muy conservador. Sí, y son candidatos, debe de ver a la gobernatura y de otros, porque a la gobernatura son nada más 7. A la gobernatura tendríamos solamente la solicitud que formuló en su momento Enrique Alfaro, ¿no? Tendríamos en los municipios también, en cuanto a candidatos y candidatas por diferentes circunstancias. Tampoco tendrían que justificarlo. El código señala que solamente tendrían que solicitarlo para que se extienda la solicitud. Lo hemos hecho de esta manera y hasta ahora todos han sido atendidos en la propia solicitud. Son 9 los casos, quisiera insistir, y dentro de un universo de 125, 20 candidaturas y la gubernatura, me parece que no es un número que pudiera llegarnos a alarmar. Sí, en Jalisco estarán entre aspirantes federales y aspirantes locales, número de candidatos andamos en por arriba de los, casi llegando a 1000. Bueno, si particularizamos las regidurías podría ser, pero si lo enfocamos en las contiendas, son muchos sí, más. estaríamos hablando de 125, 20 y 20 de mayoría relativa en cada caso, gubernatura y la senaduría, que sería el caso particularmente de Jalisco, ¿no? Entonces, básicamente ese es nuestro universo de candidaturas. De la autoridad electoral, ¿qué postura asume? Por ejemplo, en el caso de Jilotlán, donde hubo un homicidio, un candidato ya en funciones. Bueno, ¿le dan seguimiento a la investigación? ¿Piden celeridad a la Fiscalía o la dejan totalmente en manos de la Fiscalía y del partido y de la familia del candidato? Lo que nosotros requerimos de la Fiscalía es que si de la investigación se desprende alguna condición que pudiera a nosotros impactarnos en el sano desarrollo del proceso, nos lo hagan saber acompañado de una estrategia. Hasta ahora no la hemos recibido. Quien hoy es candidata de Jilotlán, que es esposa de quien era candidato, ya nos solicitó la seguridad personal y fue atendida. Hasta ahí tenemos con lo que respecta a esa investigación. Por supuesto que nosotros tendremos que ser muy cautos, no nos encargamos de la investigación, de la persecución de los delitos. Si insistiría, la investigación arroja datos que pudieran impactar en lo que nosotros hacemos, creo que tendríamos entonces que atenderla con puntualidad y ya sería una responsabilidad nuestra, por supuesto, estar al servicio de lo que pudieran dictar las propias autoridades de seguridad. Pues ojalá la cosa así siga. La verdad es que llama la atención porque en el proceso electoral no ha dejado de ver sobresaltos en el ámbito de seguridad. Tuvimos la desaparición de estos jóvenes estudiantes, un atentado abierto a plena luz del día en una zona con muchas personas, mucho movimiento, como lo es la zona de Chapultepec, un atentado contra un funcionario de alto nivel, el secretario de Trabajo, Luis Carlos Nájera, quien tuvo que dejar el jueves pasado este cargo, después de haberse desempeñado pues durante 9 años en el cargo de más alta responsabilidad de la seguridad en el Estado y cuyas primeras investigaciones revelan que fue el cártel que domina esta zona quien habría tratado de eliminarlo. Eso desde luego gravita en la elección, pero por lo que me cuentan, afortunadamente ha estado de manera distante, pese a también estas versiones que hay de la fuerte incidencia en el tema de las decisiones al interior de los partidos políticos, Carlos. Bueno, lo que te puedo afirmar, Jaime, es que estos avances que tenemos en materia de organización electoral, te puedo decir que con estas expresiones
no se niega que exista una situación compleja en la entidad en materia de seguridad, de inseguridad. Sin embargo, afortunadamente, no hemos tenido obstáculos para seguir avanzando. O sea, en el tema del armado de la jornada electoral, en lo absoluto, se guarda por fortuna hasta ahora cierto respeto. Sin duda, de tal manera que, a pesar de esta situación que vivimos, seguimos trabajando, pudiéramos decir, en condiciones de normalidad. No sin recibir el impacto que anímicamente pueda sentirse cuando se conocen incidentes como el ocurrido ahí en Chapultepec. Y eso lo que vino después, ¿no? Como esta serie de narcobloqueos donde un bebé ahí murió. Y naturalmente, pero se refiere a condiciones de otra naturaleza, ¿no? Inclusive en otras entidades se están manifestando de manera cotidiana. Con nosotros se han presentado un tanto de manera aislada, pero sí, hay otras entidades que están sufriendo este flagelo de verdad de manera muy marcada, como es, por ejemplo, Tamaulipas o algunos estados del sureste que viven en otras condiciones. Nosotros ahí vamos caminando. Pues ojalá sí siga, Carlos, sí, pues la invitación a que todos salgan a votar, no es la manera de ocupar el espacio público y tratar de desalentar este tipo de agresiones. ¿Tú cómo ves, Guillermo, repercutirá hablábamos con un especialista, el estrés poblacional por la inseguridad a la hora de salir a votar? Creo que es oportuno recordar que hace 3 años tuvimos manifestaciones violentas. Un mes antes de la elección. Exactamente. Primero de mayo. Sí, y el reconocimiento para la ciudadanía en Jalisco, ¿no? El nivel de participación se mantuvo en un 54%, que es un promedio de participación fuera de un proceso en el que se elige a un gobernador o a una gobernadora. Entonces, yo aspiro a que los ciudadanos nos mantengamos firmes ante la decisión de participar y, bueno, que no equivoquemos el rumbo, que mantengamos la confianza en que la ruta adecuada para la solución de los problemas siguen siendo las vías democráticas. Es la invitación y el reconocimiento a la ciudadanía en Jalisco. Guillermo Carrascos, gracias por estar aquí. Al contrario, Jaime, gracias a ti. Carlos Rodríguez, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo te puedo decir que esperamos una gran participación. Sentimos que a pesar de estas circunstancias de las que hemos estado hablando, hay una gran expectación y un ánimo de participar en la ciudadanía. Y yo aprovecho la oportunidad para pedirles a aquellas ciudadanas y ciudadanos que están siendo visitados por nuestros capacitadores asistentes electorales, que asumamos nuestra responsabilidad. Es un día muy importante para que asuman su compromiso como integrantes de mesas directivas de casilla. Sin duda, importante responder y atender a estos llamados. Gracias de nuevo. Gracias y buenas noches. Jaime. Nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Desde la Barrera. Gracias por continuar con nosotros. Gracias también por todos sus comentarios, su participación en redes sociales. ¿Cree que la ola de inseguridad ha afectado el proceso electoral en marcha? Gracias a Pepe Torres, dice no, y no hay por qué comenzar a contaminar. Y Francisco Valencia dice, la ola de inseguridad afectará al proceso electoral. Al contrario, habrá un voto masivo en protesta por la incapacidad del gobierno para disminuir la inseguridad. Gracias a todos por sus comentarios y continuamos aquí Desde la Barrera. Me da mucho gusto ahora presentar al doctor Andrea Bussoletti, investigador académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Es un gusto. Platicábamos hace unos programas del estrés poblacional que estaba causando tantos sobresaltos y hechos violentos en Jalisco, y escuchábamos el informe, el cuarto informe de violencia política, y nuestra pregunta es, doctor, si eso
está impactando al proceso electoral en marcha. Acabamos de charlar con los dos árbitros electorales y de alguna manera aseguran que hasta el momento no se han visto particularmente afectados por el tema. ¿Cómo se ve desde la academia este fenómeno? Pues desde la academia lo que se puede notar es que la percepción de falta de seguridad es algo que pues caracteriza la vida cotidiana de los ciudadanos jaliscienses. Y eso influye en el proceso electoral en la medida en que pues es una de las primeras necesidades de los ciudadanos. Allá donde no hay percepción de seguridad en el entorno en que se vive, eso se convierte en una demanda que los ciudadanos como electores hacen hacia la clase política. Entiendo el punto de antes comentado que no está afectando al desempeño de las instituciones electorales, efectivamente. A la preparación logística. Exactamente. Que es un problema, porque la verdad en algunos casos pues existe riesgo de que no se garanticen condiciones mínimas y el trabajo que se está haciendo en tierra para que eso no suceda es algo altamente positivo. Eso no quita el hecho de que cotidianamente vemos noticias que nos hablan de episodios de violencia política, contra candidatos, contra excandidatos e incluso autoridades en funciones. Así es. Y eso sin duda es algo que altera la posibilidad para el ciudadano de poder elegir de una manera tranquila, es decir, el ciudadano establece su escala de prioridades en función del entorno en que vive. Si el entorno en que vive lo percibe como altamente inseguro, la primera necesidad que manifiesta es de vivir con mayor seguridad, con mayor tranquilidad. En otros contextos, sin hablar del caso jalisciense, o sea, yéndonos a otros estados o otros países, allá donde hay una mayor percepción de seguridad, las cuestiones se convierten en otras, por decir la seguridad laboral, el empleo, la distribución de la riqueza. En ese momento, si nosotros vemos hoy el debate político de ese proceso electoral, los dos grandes temas que se encuentran cotidianamente son la inseguridad y la corrupción. Totalmente, son los dos temas. Y los dos responden a la debilidad del Estado de Derecho que se vive. Y es una debilidad que no nace hoy, que seguramente se entiende que los diferentes candidatos y partidos traten de presentar su oferta electoral para convencer a los ciudadanos que son la mejor opción para atender esa necesidad. Sin embargo, traen sus raíces en problemas muy profundos de la sociedad y implicarían, para ser atacados, pues decisiones muy drásticas en algunos casos, que requieren tiempo para desplegar sus resultados y que difícilmente se van a poder resolver sin un gran esfuerzo colectivo que incluya ciudadanía, instituciones, los actores privados, la universidad, etc. Es decir, todos los que trabajan como instituciones y como sociedad civil para caminar en el mismo sentido. Un cambio de administración solamente del color político de administración en realidad puede significar algunas políticas diferentes, pero pues el problema de fondo para ser atacado a la raíz requiere de una colaboración entre diferentes instancias de la sociedad. Y la incapacidad de la autoridad de enfrentar en general el problema de la inseguridad y la violencia, pues obviamente ya se está mostrando en este tema del proceso electoral, donde claramente, en algunos casos, la delincuencia organizada quiere tornarse en elector, en factor decisivo para ver quién o no es candidato. Así es. Y en ese sentido hay también la lectura de que este atentado terrible que vivimos hace un par de semanas aquí en Jalisco, cuando un grupo desafía al Estado yendo por un funcionario a una zona altamente activa, a plena luz del día, y el tratar de atentar contra la vida de un funcionario público de primer nivel
y exencargado máximo de la seguridad pública de este estado, y que se dé en el contexto del proceso electoral, pues desde luego nos hace pensar en querer tener un protagonismo mayor todavía. Lo que tú dices hay que entenderlo en una vista más general. El crimen organizado actúa como un grupo de presión. Sí, claro. Cuyas lógicas, cuyas reglas son distintas a otros grupos de presión por el hecho de actuar afuera de la ley. Eso es el elemento clave, es decir, el narco, los carteles, tratan de relacionarse con la política con el objetivo de condicionar el tomador de decisiones a su propio beneficio. Y el hecho que tú comentaste, que mencionaste antes, sin duda la cuestión está en la segunda parte de lo que tú dijiste, es decir, no se trata solo o solo exclusivamente del ataque hacia una autoridad, exautoridad, pero del Estado. Es como el desafío. Sino el hecho, exactamente, el desafío, el hecho de que ese atentado se realizó en el pleno del día, en una de las zonas más con más población a ese horario del día, valga la redundancia, perdón, es decir, con mucho tránsito de personas, vehículos, familias, generaciones, es una zona de oficinas también. Saber que ese ataque no es detrás de cámara, no es en un espacio privado, sino es aislado, sino es exactamente a la luz del sol, pues nos habla de que ese actor, el crimen organizado, se siente con demasiado poder, diría yo. Se siente, sí, creo que dices lo correcto, sobre todo se siente en la condición de poder no respetar ciertos códigos. Es decir, también en eso, en la conducta, digamos así, de los grupos delincuenciales hay como reglas no escritas, códigos no escritos. El hecho de atacar a una autoridad en pleno día y frente a la gente significa que hasta esos códigos, hasta esas leyes no escritas de cuidar las apariencias, de no dar demasiada luz a esos enfrentamientos, de resolverlos, insisto, detrás de cámara, pues ya no aplican. ¿Y que hayan logrado que finalmente renunciara al cargo? Pues ahí la cuestión, la cuestión está en el hecho de que pues, la amenaza fue muy marcada, muy fuerte, hubo mucha cobertura mediática y cualquier decisión se hubiera tomado después hubiera implicado pues, problemas mediáticos, es decir, mantenerse como dejar el cargo, por una razón o por otra. La cuestión no está tanto en la respuesta que se dio, sino en el hecho que ese ataque, ese atentado se haya dado y que nos refleja, regresamos, digamos, al punto de partida, que hay un crimen organizado que se siente fuerte, tanto de poder desafiar las instituciones a la luz del día, y es evidente que eso altera a la ciudadanía, es decir, la ciudadanía siente que... Y lo que se ha dicho también, eso supone altísimos grados de infiltración delincuencial en las corporaciones, tanto municipales, estatales, federales, para tener ese margen de movimiento. Pues es parte de la naturaleza del crimen organizado. El crimen organizado actúa tratando de mimetizarse, camuflarse y meterse en el poder formal, en el poder legal, para poderlo condicionar. Y hoy hasta en el social. Seguramente. ¿No? Así es. ¿Qué, ante este panorama, qué recomendar a las instituciones, a las organizaciones de la sociedad civil para dar la batalla en el espacio público de cara a este proceso electoral que tendremos? Lo más, la cuestión es un problema social y es un problema que nos implica a todos. Lo que sí es un poco, viéndolo desde una perspectiva de observador de lo que es el proceso electoral, frente a ese problema, hasta ahora el debate ha sido entre las partes en función de dar la culpa al otro partido o al otro candidato
de la situación de inseguridad. Sí, se me olvidó comentar, tú eres parte del observatorio electoral que está operando en la Universidad de Guadalajara. Hasta hoy, ¿ustedes qué habían visto de este tema? El tema lo vimos desde diferentes perspectivas, ya que los integrantes estamos organizados en más de una línea. En el caso particular de su servidor, yo estoy dedicándome como coordinador a la línea de partidos políticos y candidaturas independientes. Hay líneas de ciudadanía, de liderazgo, que sobre todo la de ciudadanía lo ve desde otra perspectiva, que es justo cómo los ciudadanos perciben y sienten que eso modifica su manera de pensar y su manera de orientar sus preferencias. Desde el punto de vista de los actores de la política, lo que sí se puede ver es que la cuestión de la seguridad se está usando a fines electorales, es decir... Veíamos este debate entre dos candidatos a la gobernatura a partir de un hecho lamentable, de un asesinato en un restaurante también a plena luz del día, ¿no? Sí, y ahí lo que se nota es justo lo que te decía. Frente a un problema que involucra a toda la ciudadanía, el hecho que los candidatos tomen un acontecimiento para la polémica cotidiana, para la polémica entre partidos, y como tú comentaste, hasta un hecho que involucró uno de los dos candidatos, nos habla de una política, ahí sí, alejada de la sociedad, en el sentido que los ciudadanos están observando ese proceso y buscan soluciones a sus necesidades, y los candidatos más bien tratan de usar esos temas para la búsqueda del consenso electoral. Yo no digo que se haga bien, se haga mal, que un candidato esté en lo justo, en lo justo. Lo que sí es cierto es que el ciudadano tiene una percepción tendencialmente negativa de ese tipo de confrontaciones, siendo lo de la seguridad un problema que involucra a todos. Sí, el ciudadano piensa, este problema es el que más me preocupa, y los candidatos, en vez de estarme proponiendo soluciones, están tratando de llevar agua a su molino de la problemática. El ciudadano ve que un candidato dice al otro, la culpa de la inseguridad es tuya, y que el candidato le responde, no, es tuya. Y que otro candidato, no, es de todos ustedes porque son... Lo mismo. Lo mismo, exactamente. ¿Quién sufre diario de los problemas que implica esas amenazas, de no sentirse tranquilos al caminar en la calle, o al ir a un cajero a retirar, claro. O subirse al camión, o a caminar porque te pueden, como sucedió hace unos meses, arrebatar el celular y hasta te pueden matar por ello? El ciudadano dice, a mí no interesa verlos pelear, a mí me interesa ver que definan medidas que cambie ese estado de cosas. En ese sentido, ¿qué esperarías? Viene el tercer y último debate el próximo domingo. Finalmente van a incluir el tema de la seguridad, que como bien decías, es uno de los temas que más preocupa al ciudadano. Está en el primer lugar entre la seguridad y la corrupción. Y a lo que hemos visto en los debates es que son debates más bien solo de pronunciación mínima de lo que van a hacer, y no de una exposición clara de su estrategia para acabar con, para enfrentar los retos de los distintos temas. Hoy toca la seguridad. ¿Qué habría que esperar de los candidatos, o qué deberían de estar preparando los candidatos para esta cita última del domingo? Debemos decir dos cosas. La primera, aprender de la experiencia. Vimos dos debates en los que el guión, a pesar de que cambiaron las ubicaciones, a pesar de que cambiaron los temas, fue muy parecido. Allá donde el guión fue el comentario negativo hacia el otro candidato, hacia la otra candidata. O sea, es como una guerra donde todos se están dando golpes constantemente y poca propuesta. Probablemente es difícil imaginar que en tan poco tiempo cambien completamente y de repente tengan un debate de pura propuesta. Y el otro punto, te decía dos cosas. También los debates son una cosa muy positiva. Pensar que antes no había, definitivamente es un avance que los tengamos, que hayamos tenido muchos, pero no dejan de ser algo mediático. Y en lo mediático normalmente lo que funciona más, digo, eso a lo mejor es algo éticamente cuestionable, pero
Es más fácil tener la atención del público con... La ocurrencia, la frase fácil. Fácil o no fácil, pero con un discurso sencillo. Y a veces tratar de propuestas implica tratar de cosas muy complejas, muy complicadas, difícil de entender y de explicar. Y eso a veces a un candidato puede hacer perder un debate por ser demasiado complicado lo que trata de explicar. Y pues, en síntesis, para hacer un comparativo con los debates presidenciales, para no hablar de lo que fue el debate local. En el primer debate, si bien acuerdas, López Obrador fue considerado que pues, sufrió más el debate. En el primero. En el primero, exactamente. Y fue allá donde pues, trató de medio articular una explicación de cómo realizaría el proceso de amnistía. Y no salió claro. En el segundo debate, muchos consideran que López Obrador salió como ganador y lo consideran no porque explicó una propuesta, sino por 2 o 3 frases pronunciadas hacia los otros candidatos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, doctor. Por la gravedad del caso, yo esperaría, pues no sé, a lo mejor... sino la profundización del tema de sus estrategias de seguridad de los candidatos en el debate, sí que nos remitan a alguna página, a algún foro en el que profundicen sobre estos temas de seguridad, porque pues es clave para el futuro del Estado saber qué piensa hacer el futuro gobernador para enfrentar este problema de violencia e inseguridad por el que estamos atravesando todos, ¿no? Y que está de alguna u otra manera incidiendo en este proceso electoral. Te agradezco mucho, Andrea Bussoletti, tu presencia aquí y te esperamos pronto. Fue un placer. Un lujo. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por acompañarnos. Que tenga una excelente semana. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche. Pásela muy bien.